Saludos. Titulamos este vídeo Decodificamos el cuerpo de Dios 1. Decodificación de la película El corazón del ángel número 34. Este título puede parecer algo presuntuoso o petulante. Sin embargo, nosotros nos referimos a lo esencial. Nosotros somos efecto. Y el efecto nunca puede conocer totalmente a la causa, pero sí puede acercarse de modo muy certero a la realidad de esta causa. Y, por ejemplo, a lo que estamos diciendo del cuerpo, el cuerpo de la fuente creativa. Entonces, nosotros en este vídeo vamos a relacionar la comprensión con los espejos que se exponen en secuencias de esta película El corazón del ángel, secuencias importantes y significativas. Vamos a relacionar los espejos con la reflexión y con la decodificación, porque los espejos tienen un doble sentido o efecto. Reflexión de la luz que te permite visualizarte a ti mismo, y reflexión, la palabra reflexión también es de reflexionar, es decir, de aplicar nuestro discernimiento para comprender esta realidad. Y en este caso nos estamos nosotros centrando en el cuerpo de Dios o la exterioridad. La exterioridad, que serían dos partes, una parte que podemos decir más interior o energética y otra más exterior. Entonces, desarrollamos 3 puntos en este vídeo. Punto número 1, que sería explicar este título. Es decir, ¿estamos capacitados para adquirir conocimiento esencial de la realidad? Porque el mundo imperceptible o la fuente forma parte de esta realidad. Entonces, ¿estaremos capacitados? Punto número 2. Vamos a analizar la función de los espejos en esta película, en la realidad o la vida cotidiana y en la comprensión, que la comprensión nos la da esta reflexión, como ya estamos diciendo. Y punto número 3 sería ¿cómo se concretan las pulsaciones? Porque en el vídeo anterior hemos estado tratando a 3 pulsaciones básicas de esta realidad que nos dan un gran conocimiento de un esquema para ir encajando piezas del puzzle de esta realidad, las pulsaciones que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces, ¿cómo se concretarían estas pulsaciones en estructuras concretas? Es decir, en estructuras físicas, porque eso nos va a llevar a la estructura física o física espiritual del cuerpo de la fuente. Entonces nosotros hemos analizado el movimiento creativo y sostenedor de este cosmos mediante 3 tipos de pulsaciones. Y en este vídeo vamos a compartir cómo se concretan, como acabamos de decir, cómo se concretan las pulsaciones en estructuras físicas. Y esto sería ni más ni menos que responder a esta pregunta: ¿cómo es la forma físico-espiritual del cosmos? Y esto es equivalente a la forma del cuerpo que vamos a decodificar, del cuerpo que hemos dicho en este título, del cuerpo de Dios. Entonces, nosotros vemos aquí este título que vamos a ir desarrollando en estos aspectos fundamentales. Entonces, nosotros decimos que con respecto a la explicación sobre este título, o si estamos capacitados para adquirir conocimiento esencial de la realidad, pues nosotros decimos que sí, que estamos capacitados, porque nosotros somos, dijésemos así, un reflejo o un fractal de la fuente. Y entonces tenemos que tener esta posibilidad, evidentemente. Pero tenemos una gran dificultad, es que nos incapacitan. El sistema establecido en esta realidad, que nosotros por eso la denominamos secundaria, nos incapacita, es decir, nos presenta trampas este sistema. Y nosotros vamos a decir 3 de modo rápido. Trampa número 1, que nos incapacita, pero simplemente a nivel de adoctrinamiento, no a nivel real.
Punto número 1, que este sistema pues nos dice que solo lo material es verdadero, sobre todo en estos tiempos actuales de, dijésemos así, de cientifismo, que nos viene a decir, por una parte, que solamente lo manipulable, lo replicable, lo objetivo, lo material es lo existente. Y eso va en contra de toda la realidad. Nuestro mismo pensamiento, pues ese no es observable ni manipulable de modo directo. Y en cambio tiene existencia, pero nos dice que solo es verdadero, solo tiene existencia lo material. Eso es una trampa que te limita, que coarta el pensamiento de la búsqueda de la verdad. Y por desgracia vemos que incluso buscadores de la verdad auténticos pues simplemente se quieren remitir solamente a lo experimentable, siguiendo este reduccionismo. No solamente a lo experimentable de partida, pero para desembocar en la comprensión de lo que es, dijésemos así, no perceptible. Punto número 2 o trampa número 2 de este sistema que nos viene a decir que estamos incapacitados sería que precisamente en contra de sus mismos presupuestos científicos, pues nosotros comprobamos, y otros muchos, que la ciencia oficial establecida, sobre todo en sus creaciones últimas, pues no siguen los mismos presupuestos que ellos mismos ponen sobre la ciencia, porque nos hablan, como estamos viendo aquí, a todos, sobre todo en una coronación con Einstein que tenemos aquí a la derecha, pues nos van hablando de cosas que son incomprobables y lo ponen como científico totalmente. Y entonces eso queremos decir que ni siquiera la ciencia actual pues cumple con los propios presupuestos o características que debe de tener la ciencia. Y punto número 3, que nos incapacita de modo doctrinario para que nos lo creamos, es que solo los expertos o los cientifistas pues son los que saben. Y entonces por eso vemos aquí toda esta serie de personajes que siempre nos remiten que ellos tienen la verdad y que el ser humano simplemente pues tiene que tomar esa verdad y que está incapacitado. Entonces estos son tres trampas, decimos nosotros, que nos incapacitan, pero nos incapacitan de modo doctrinario, no en la realidad. Y nosotros estamos siempre remitiendo al pensamiento simple y profundo que nos da esa capacidad, y es lo que hacemos en todos nuestros vídeos. Entonces nosotros decimos, en relación con este vídeo, que los espejos pues expresan una reflexión, porque es la reflexión de la luz que te hace que tú te veas. Una reflexión física, que esa es la física, pero también mental, porque también la palabra reflexión se refiere a reflexionar. Y precisamente reflexionar es una capacidad que tiene el ser humano para comprender esta realidad, comprender lo esencial de esta realidad, porque el ser humano, con esa capacidad que puede ser también definida como rememoración, pues él replica todos los fenómenos perceptibles aquí que él observa, y después si aplica principios como básicos, como nosotros aplicamos 3 principios básicos y también una lógica natural, pues llega de modo simple pues al conocimiento esencial de esta realidad, y por tanto eso sería una decodificación del cuerpo de Dios, de la estructura corporal, podemos decirle nosotros así. Entonces, el punto segundo, es decir, en este punto primero ya nosotros decimos que sí, que el ser humano está capacitado para conocer lo esencial. El punto segundo que hemos dicho es la función de los espejos en la película. Porque la palabra espejo pues también viene de especular, y especular, pero no especular en el sentido negativo, sino especular utilizando la reflexión, pues uno se acerca a esta realidad. Entonces, en esta película, ¿qué función cumplen estos espejos? Nosotros decimos, inician escenas de recuerdo de la verdad que se oculta. Es decir, inician escenas para este personaje del ritual y del rostro de la víctima sacrificada, que él, como está dividido en sí mismo, no quiere, una parte suya no quiere que lo recuerde. Entonces, en cambio, cuando él se mira a los espejos, como estamos viendo en una de las escenas finales, aquí al final se está mirando al espejo y ahí está ya intentando y viendo parte de la realidad, y entonces Lucien,
que está aquí y representa lo que nosotros decimos, el poder astuto que rige esta dimensión, pues le dice a Harry Ángel, y ahora ya le llama por su nombre auténtico que no lo quiere reconocer, Johnny, le dice, eso es Johnny, mírate bien, porque se está mirando al espejo, mírate bien, por más que te mires a hurtadillas en un espejo, el reflejo siempre te mira directamente a los ojos. Es decir, le está diciendo una verdad que el ser humano, la conciencia del ser humano termina descubriéndose a sí mismo la verdad, aunque no quiera verlo, pero se lo dice ahora al final. Pero no nos dice nada de lo que le diría este espejo. De eso no nos dice nada, evidentemente. Entonces, nosotros estamos analizando, pues, la función de los espejos, y esto es en esta película que vamos a seguir en este y en otros vídeos. Pero en la realidad que de la vida cotidiana y en ese efecto, ¿qué función realizan? Pues nosotros vamos a dar una serie de puntos. Punto número 1. Los espejos reflejan la parte física, material de la persona, evidentemente. 2. La parte física es un reflejo del alma de la persona, también evidentemente. 3. El alma de partida está equilibrada con su fuente de partida, de nacimiento. Punto número 4. En cambio, los avatares de la vida, con Lucián a la cabeza, que te desequilibra, pues desequilibran al alma, los avatares de la vida. La desequilibran consigo misma y con la fuente, que eso es lo más importante. Y punto número 5, que el espejo entonces refleja el desequilibrio del alma y señala la causa del equilibrio, que la oscuridad no quiere que afrontemos. Y aquí está la lucha del interior con el exterior. Y eso es lo que le está pasando a Harry Ángel. Cuando él va a verse y el espejo le está descubriendo una parte de la verdad, pues le interrumpe su parte oscura interior, le interrumpe para que no descubra esta verdad, porque eso le viene muy bien a Lucián. Entonces, así, por ejemplo, en 1 hora y 6 minutos de esta película, pues se inician escenas que le van recordando a él el ritual que hizo de sacrificio, cuando él va a llamar, en ese tiempo que hemos dicho, va a llamar a Margaret por teléfono, como estamos viendo aquí no se verá muy bien, pero él tiene el teléfono y se está mirando a este espejo. Y entonces cuando empieza a recordar esas escenas del pasado, pues entonces le interrumpe un músico, le interrumpe en el momento que él va a descubrir el rostro del soldado, que en realidad es el suyo. Y entonces le interrumpe, y aquí está lo que decimos nosotros. Esta es una función de los espejos que combina la reflexión física del rayo de luz que te refleja, pero también la reflexión psíquica que te da este recuerdo. Entonces, nosotros decimos que vamos a analizar la función de los espejos en la comprensión de la realidad. Es decir, vamos, como su título hemos dicho, vamos a decodificar el cuerpo de Dios, porque el espejo ya hemos dicho que viene de especular, y especular es utilizar el pensamiento, hacer combinaciones para buscar la verdad. Por eso decimos que los espejos expresan una realidad física, que sería la reflexión física del rayo de luz, pero también psíquica, que consiste en reflexionar. Y volviendo al punto número 1, si estamos capacitados, pues nosotros para conocer y decodificar y acercarnos a la verdad, pues nosotros afirmamos que la acción de reflexionar es activar la capacidad innata que permite el conocimiento de dos formas. Conocimiento inmediato, que sería para la supervivencia. Es decir, esto sería la reflexión normal que una persona hace en su vida. Pero también existe una reflexión superior, que es la que nosotros queremos aplicar porque nosotros estamos capacitados para replicar mentalmente o rememorar los movimientos y fenómenos del cosmos. Con nuestra mente los rememoramos y los recordamos. Y añadiendo a esta replicación del exterior, pues añadiéndole a ella la capacidad lógica natural y también algunos principios, pues podemos obtener el conocimiento esencial de esta realidad y decodificar lo que hemos denominado el cuerpo de Dios. Y entonces ya lo decimos sencillamente, y que creemos que toda persona en realidad lo sabe en su interior,
El cuerpo, sobre todo energético de Dios, pues debe ser sencillamente un tipo esferoide, un tipo esfera esferoide, sencillamente, porque es el cuerpo más perfecto y está realizado por curvas. Esto lo anticipamos y vamos a ir, dijésemos así, dando razones en este y en otros vídeos. Entonces, en este vídeo vamos a dar las razones más sencillas. Entonces, nosotros aplicando la reflexión simple y profunda a la estructura que formarían las pulsaciones, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, las pulsaciones, pues vamos a decodificar este cuerpo de la fuente. Entonces decimos, porque estos serían simplemente reflexiones sencillas y preguntas sencillas que toda persona puede plantearse y llegar a ellas. Lo haremos con distintos argumentos. Este es uno de los más sencillos. ¿Qué reflejan las pulsaciones? ¿Rectas o curvas? Es decir, las pulsaciones ya hemos visto que son ondas. Y aquí tenemos un esquema de la onda, por ejemplo, del día, que va realizando ondas, que está también en el analema y que se reflejan de manera lineal, pero de esta manera lineal es, dijésemos así, algo artificioso. Lo real es aquí, siempre alrededor de un centro. Entonces, ¿qué reflejarían las pulsaciones, rectas o curvas? Pues nosotros decimos, y cada persona puede llegar a ello de un modo inmediato, las pulsaciones son curvas. Y son curvas de retorno a la fuente, porque ya hemos visto en las pulsaciones cómo ellas van y retornan otra vez y ahí se produce la siguiente pulsación. Eso lo hemos visto en vídeos anteriores. Son curvas de retorno a la fuente. Y ahora, ¿qué sería una línea curva? Una línea curva en realidad no tiene existencia en un plano, porque el plano es algo artificial. Una línea curva tiene que darse en un volumen, y una línea curva en un volumen lo que realiza es un esferoide, no hay otra forma. Una línea curva se tiene que adaptar y aplicar al espacio establecido, que es en forma de esferoide. Es decir, una línea curva en volumen tendría que tener un derecha, izquierda, arriba, abajo y delante y detrás. Y esa curva, aplicándole esas direcciones que hemos dicho, pues te dan simplemente esferoides. Entonces es realmente, cuando la persona aplica su discernimiento, pues llega a lo fundamental de modo fácil. Entonces decimos que la recta solo existe en el plano, y el plano no tiene existencia realmente, todo es volumen en esta realidad, analícenlo, todo es volumen. Entonces solo existe en el plano, por tanto el universo es curvo, solamente existe como por ejemplo aquí en el plano, que nosotros hemos puesto esta estructura para serla más comprensiva, pero nosotros vemos que también hemos dicho que en realidad son un vórtice, otro vórtice, y esto es el interior del toroide. Entonces esto es una representación esquemática en forma de recta, pero que en realidad no tiene existencia, que son giros y curvas. El universo es curvo, y como estamos diciendo que todas las pulsaciones son las que realizan esta realidad, pues evidentemente pues el universo tiene que ser curvo. Y entonces esto lo vamos a ver claramente, porque incluso podemos visualizarlo viendo las líneas de fuerza que se reflejan en las partículas de hierro que se exponen sobre un imán. Esto cualquier persona lo puede ver. Pues fíjense aquí como en la parte central lo que se está formando es una estructura esferoide, y después proyecta su fuerza en dos polos, porque este esferoide es del centro, que es donde está el eje central, es el que está separando en la dualidad, y es un esferoide. Aquí lo hemos puesto mejor señalado su contorno en línea amarilla, que estos son cosas, realidades concretas y que la persona la puede ver. Entonces es un esferoide y que después proyecta líneas de fuerza en dos polos. Luego el eje central pulsa creando y que la creación consiste en separando de sí mismo dos polos, con los que se establece la estructura trinitaria, porque entonces serían tres, un polo, otro polo y sobre todo el ejecutor. Se establece la estructura trinitaria básica pulsante que mantiene esta creación, y el equilibrio y simetría de la polaridad que lo realizan las pulsaciones, pues se concretarán en estructuras esferoides. Por eso nosotros hicimos la pregunta. Todas sabemos que ya son las pulsaciones lo que crean la realidad. Bien,
Pero estas pulsaciones, ¿cómo se concretan? Pues ya lo estamos diciendo, se concretan en esferoides. Y esto es una representación de nuestro modelo tipo de esferoides. Aquí no existe la línea recta realmente. Y en toda la realidad no existe la línea recta. Un pelo, un simple pelo, que nos parecería una línea recta, si se analiza a fondo vería que son estructuras circulares, una estructura tubular formada por curvas realmente. Entonces vean que aplicando el discernimiento de un modo simple, pues estamos capacitados para llegar de un modo certero a conocer cuál es la estructura incluso de la fuente creativa. Dijimos de manera esencial, no total ni mucho menos. Por entonces nosotros aquí terminamos afirmando que el cuerpo espiritual, porque tendríamos que analizar dos partes, igual que el cuerpo físico humano tiene una parte energética que podemos decir espiritual y también una parte física, que es, como ya sabemos, todo lo que percibimos de él, pues también en la estructura, en el cuerpo, la estructura de Dios, pues tiene que tener esas dos categorías, que sería el cuerpo espiritual de Dios, por eso ponemos aquí manifestado, que es lo que se manifiesta, porque además de esta manifestación, el cuerpo de Dios pues sería inabarcable en sí mismo, pero nosotros lo estamos decodificando en la manifestación. Pues este cuerpo espiritual es un esferoide energético dual, por tanto trinitario, porque ya lo hemos expuesto en otro vídeo. La unidad se escinde de sí misma en una triunidad, con dos polos, y ahí se ubicarían múltiples esferoides. También lo podemos decir un toroide de toroides. Eso en cuanto a la forma espiritual energética. Y en cuanto a la forma material, ¿cuál sería el cuerpo material de Dios en esta creación? Pues sería simplemente, cada persona ya lo habrá adivinado, pues el cuerpo material de Dios es la creación material manifestada, sencillamente ese es su cuerpo material. Y en esta forma de creación material manifestada, pues que sería todo lo físico, pues nosotros decimos que la totalidad adquiere también la forma esferoidal. Y esto es un esquema de lo que nosotros consideramos el cosmos totalidad, que sería un cosmos tierra de totalidad. Nosotros decimos que como totalidad también tiene que adquirir esta misma forma, porque si la forma que lo sustenta es esferoide o esferoidal, pues la física, la parte material también finalmente como totalidad tiene que también adquirir esa forma, evidentemente. Terminamos en este punto y en vídeos siguientes hemos ido a esta decodificación por un atajo muy rápido, pero en vídeo siguiente iremos también por otros procedimientos argumentativos que nos llevan a la misma conclusión, y cada persona por sí misma aplicando su discernimiento, si coge las bases de todo este pensamiento que tenemos que recuperar el ser humano, pues pensamos que le podrá dar incluso otras formas. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.